el desarrollo del sistema capitalista. Entonces Lenin se plantea el siguiente problema. Para tener un proletariado urbano, yo necesito un desarrollo capitalista en Rusia, y eso me va a llevar por lo menos medio siglo. Luego de medio siglo va a surgir un proletariado urbano. No puedo esperar tanto. Como no tengo proletariado urbano, voy a crear una ideología revolucionaria que voy a incluir, que voy a deslizar, que voy a meter verticalmente en las masas campesinas para llevarlas a la revolución desde la ideología. O sea, Lenin quería hacer una revolución socialista, pero no tenía el proletariado. Y Moreno quería hacer una revolución democrático-burguesa, pero no tenía a la burguesía. Tampoco tenía masas como para imponer los proyectos del plan revolucionario de operaciones. Porque si yo me propongo crear un Estado intervencionista y confiscar las grandes fortunas, yo me puedo proponer eso. Digamos, esto es lo que hoy propone, digamos, el Partido Obrero, lo propone a cada rato. Digamos, lo que hay que hacer es expropiar. Cuando sube Cámpora, el ERP le plantea a Cámpora que lo que tiene que hacer es expropiar a la oligarquía. Y bueno, le dice Cámpora, no sé cómo hacerlo porque no puedo. Entonces, el problema que tiene Moreno es que el plan de operaciones es efectivamente revolucionario, pero no tiene con qué llevarlo a cabo. La pregunta que uno tiene que hacerle a todo aquel que le presente una teoría revolucionaria perfecta es ¿con qué elementos políticos sociales vas a llevar adelante esta revolución? Porque tu plan revolucionario es perfecto, pero si no tenés un poder de movilización de masas, no lo vas a llevar adelante. Y esto es lo que los sectores de izquierda nunca pudieron no solo entender, sino lograr en la Argentina. Nunca tuvieron un apoyo de masas para sus planes revolucionarios. Eso lo logró el irigoyenismo, el peronismo, pero que eran movimientos que no pertenecían a la izquierda. Esa era otra historia. Bueno, hasta aquí llegamos por el momento. En el tomo quinto de los escritos póstumos, Juan Bautista Alberdi va a estudiar detenidamente qué era lo que había en el interior del país. Eso que no le interesó a Moreno y a la élite ilustrada moreniana, que creían representar la civilización, el progreso, las luces de la razón. Lo que había en el interior del país, Alberdi lo va a llamar democracia bárbara. Es un concepto genial de Alberdi. Democracia bárbara porque claramente para Alberdi ese pueblo de las provincias eran las bases reales del país. Esos pueblos que la Revolución de Mayo va a acusar de contrarrevolucionarios, godistas, españolistas, que va a fusilar a Liniers por afirmar que está del lado de las provincias, ese pueblo, esas masas del interior, que efectivamente no son las de Buenos Aires, son incultos, no tienen la cultura de la élite, pero, bueno, el pueblo es así, sobre todo si se lo abandona a una especie de vida pastoril como llevaba el gaucho en el interior de Buenos Aires, las masas de Buenos Aires. Pero Alberdi le da la estatura constitucional, filosófico-política de democracia bárbara. Democracia bárbara significa que esos a quienes Buenos Aires llama los bárbaros, esos son la expresión de la democracia, porque son la mayoría, la plebe, aquellos que merecen ser representados, que merecen la dignidad de ser representados. ¿Por quiénes son representados? Son representados habitualmente por caudillos. Estos caudillos surgen de la masa, surgen del pueblo, son líderes que el pueblo del interior se va dando a sí mismos.
es así como los pueblos del interior comienzan a tener sus propios jefes. Esta era la reacción del federalismo surgente en las provincias contra la prepotencia de Buenos Aires, que en verdad invade las provincias para afirmar su poder económico-político sobre ellas. Finalmente lo va a lograr a través de la aduana y el puerto, pero luego de casi un siglo de guerras civiles. Entre tanto, ahí surge el federalismo del interior. El federalismo del interior surge porque los pueblos del interior no ven en la Revolución de Mayo una revolución nacional para todos, sino una revolución local para Buenos Aires. Ahí aparece lo que se va a dar en llamar las montoneras federales. La palabra montonera surge de una expresión que quiere decir gauchos que andan en montón. Estas montoneras van a tener sus jefes, sus caudillos, van a ser una de las expresiones más genuinas, más coloridas, más vibrantes, más sudorosas, ardientes, estruendosas de la política argentina. Van a ser derrotadas a lo largo de todo el siglo XIX, pero recién en 1874, el último caudillo, Ricardo López Jordán, es asesinado. Mientras tanto, Buenos Aires ha tenido que luchar casi un siglo contra el federalismo y estuvo a punto de perder. Estuvimos a punto de tener un país integrado. Ya esto lo vamos a ver. Pero la Argentina debió ser, entonces, esta es nuestra tesis, debió ser civilización y barbarie. Las dos cosas. Pero Buenos Aires se obstina en su dominio sobre el interior y a ese interior lo califica de bárbaro. Bárbaro, ¿qué quiere decir bárbaro? Bárbaro quiere decir el que no es como nosotros. Bárbaro quiere decir el otro, el extranjero, el que no es de aquí. Entonces, si la barbarie está en el interior no es parte de la Argentina. Buenos Aires es la Argentina y el interior es la barbarie. En este sentido, la Revolución de Mayo fue soberbia. Fue fruto de la soberbia de Buenos Aires porque se hizo, como dice Alberdi, ignorando a la democracia bárbara. La solución que hubiera debido tener este país y que todavía no tiene, al contrario, que está cada vez más agravada, porque cada vez más Buenos Aires sigue siendo una ciudad opulenta que pronto va a levantar muros para protegerse y el resto del país o el conurbano está habitado por excluidos, marginados, por antiguos seres que alguna vez fueron obreros y ahora esta nueva clase obrera es la delincuencia, que es, en lugar de ser integrada, comprendida, es perseguida. ¿Por qué? Porque esta gente es la democracia bárbara de hoy. Y lo que decía Alberdi es, si queremos tener un país, tenemos que unir la democracia de la civilización de Buenos Aires con la democracia bárbara del interior del país. Hasta luego. Chao. La Revolución de Mayo no crea una nación independiente. Lo que quiere Moreno es salir del monopolio español. Una revolución se hace con el pueblo. Lo que había en el interior del país, Alberdi lo va a llamar democracia bárbara.